En esta clase vamos a hablar de grafos. ¿Qué les parece si les propongo armar ahora un torneo mixto de fútbol? Y para que sea más interesante pongamos premios como una promoción con nota 10 directa. O más interesante, ¿qué les parece si proponemos una competencia de cómo se organiza este torneo? Por ejemplo, tendríamos que recibir propuestas de este tipo. Y esta propuesta yo la podría ver de la siguiente manera. Cada rectángulo sería un vértice y las líneas representarían las aristas de un grafo. ¿Qué es un grafo? Un grafo es un par ordenado de dos conjuntos, el conjunto de las aristas y el conjunto de los vértices. Podemos enumerar la cantidad de vértices que tiene un grafo. También contar el número de aristas. Se puede representar estos dos elementos en una tabla de incidencia o de adyacencia. Hacer una lista de valencia, contar la cantidad de vértices pares e impares, corroborar propiedades como la propiedad de valencia. Pero con respecto a la representación pictórica, ¿cómo saber si el siguiente gráfico representa el mismo grafo que representamos en el caso del organigrama de partidos de fútbol antes mostrado? Para ello, tendríamos que verificar que los dos grafos son isomorfos. Cuando vemos dos grafos distintos, pero comparten el mismo número de vértices, la misma cantidad de aristas, el mismo número de valencias, uno sospecha y dice, ¿no será que a uno se le ocurrió disponer esos elementos de una manera y a otro se le ocurrió disponer esos elementos de otra manera, pero en realidad estamos hablando de la misma situación? No puede haber dudas en matemática. Entonces necesitamos una definición precisa de cuándo dos grafos están representando la misma situación, de cuándo dos grafos se dice que son isomorfos. Para poder hacer esa afirmación, debemos mostrar la biyección entre el respectivo conjunto de vértices. Esa biyección debe cumplir la propiedad de ser un isomorfismo, es decir, que a cada par de vértices adyacentes de un grafo lo debe corresponder con otro par de vértices adyacentes del otro grafo. Es un trabajo arduo, pero es la única herramienta que nos da la precisión de que estamos representando la misma situación simplemente con diferencias artísticas, pero matemáticamente es lo mismo. Habiendo repasado conceptos claves como grafo, vértices, arista, adyacencia y grafos isomorfos, están preparados para hacer una actividad. Bien, alumnos, han realizado la actividad práctica del bloque. Ahora les indico algunas pistas de cómo debieron responder. Por ejemplo, ¿qué conceptos están relacionados con grafos? Aristas y vértices son dos conceptos importantes. ¿Y en qué página de la bibliografía que ustedes han estudiado este tema están estos conceptos? En la página 381. A buscarla. Vamos a ver en esta unidad lo que se llama caminos en grafo. No sé si ustedes jugaron a este juego, yo la verdad que lo jugué poco, se llama el Pac-Man. Y bueno, como verán, hay fantasmitas que tienen que escapar del que los va a comer. Y como pueden ver en la pantalla, hay caminos punteados
donde ellos pueden deslizarse, y lo que sí no pueden hacer es atravesar esas líneas azules. Es decir, para huir hay un camino marcado que pueden caminar únicamente por ese lugar. ¿Qué pasa con los grafos? Si yo quiero ir de un vértice a otro vértice en un grafo, la primera pregunta sería, ¿hay una arista que los une? Si la respuesta es no, no hay una arista, no son dos vértices adyacentes. ¿Puedo a través de varias aristas moverme de un vértice hacia el otro? Si la respuesta es sí, estamos hablando de que existe un camino que se puede utilizar para ir de un vértice a otro distinto. Veamos en pantalla un grafo como ejemplo y nombremos caminos diferentes que vayan del vértice 1 al vértice 3. Primero de todo, del vértice 1 al vértice 3 podemos nombrar la arista que los une porque son vértices adyacentes. Pero si no, también podría ser el siguiente camino, vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3, por ejemplo. O podría ir por el vértice 1, 4 y 3. O si me doy muchas vueltas, podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 1, el 3. Ese es un camino donde repetí vértices nada más, no aristas. Pero podría, si quisiera, dar 5.000 vueltas y repetir aristas también. ¿Qué llamamos grafos conexos? Un grafo se dice conexo si para cualquier dos vértices de él existe un camino que los une. Miren este titular del diario, Desconectados. La vida en 4 barrios porteños sin subtes, metrobús ni trenes. Están desconectados. O sea que si pensamos en la red de transporte público, no siempre parece que puede ser representada por un grafo conexo. Bien, alumnos, a continuación los invito a realizar una actividad. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 2, donde ustedes tenían que armar un cuadro sinóptico. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no deberían haber fallado los conceptos de camino y ciclo. El tema que vamos a trabajar es árboles. Para trabajar este tema, les voy a proponer un árbol muy conocido por todos, no del ámbito de la matemática, que es el árbol genealógico. ¿Conoces tu árbol genealógico? Bueno, voy a leer un problema, ustedes lo van a ver en pantalla, para que pensemos. Tenemos unas pistas de un problema. Miguel y Alejandro se llaman papá e hijo entre ellos. No sé quién es quién. Fernando tiene un hermano mayor que él. Alejandro es hermano de Carmen. Alberto es el abuelo materno de Marcos. Y se siguen sumando personajes. María solo tiene 2 hijos o hijas, al igual que Carmen y Alberto. Tomás es el cuñado de Lucía. Berta es la hermana pequeña de su hermana, pero es mayor que su hermano. Patricia es sobrina de Carmen.
Con todas estas pistas de relaciones entre un personaje y otro, tendríamos que descubrir cómo está formada esta familia, qué lazos existen, y completar un árbol genealógico, algo como lo que están viendo en pantalla. Y bueno, de acuerdo a las pistas, les presento la solución. Están los abuelos, Alberto y María. Después está Alejandro y Lucía como descendencia, y Tomás y Carmen, que son los padres, las parejas casadas, pero descendientes de Alberto y María. Y las últimas descendencias en el mismo nivel, Patricia, Berta, Miguel, Marco y Fernando, entre ellos algunos hermanos y primos. Entonces, esto es algo de la vida cotidiana, el árbol genealógico. Pero en la matemática vamos a definir qué es un árbol. Y un árbol es un grafo, pero con ciertas características. En este caso, utilizamos otro tipo de nombre para conceptos como vértices. Por ejemplo, podemos utilizar el concepto padre. En matemática también existe el vértice padre. Y también están los vértices hijos. Hacemos como una traslación del concepto árbol genealógico al árbol matemático, al árbol que es un grafo. También hay otro tipo de relación de los nombres, que es árbol raíz. El padre es la raíz de toda la familia. El vértice que está arriba de todo se llama también vértice raíz. A partir de la cantidad de hijos que tiene cada vértice, podemos darle distintas características a los árboles. Si todos los vértices de un árbol tienen la misma cantidad de hijos, ese árbol tiene un nombre particular. Si tiene n vértices, se llaman árboles n-arios. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de árbol binario y el árbol binario completo? O sea, si n vale 2, en vez de decir árbol n-ario, llamamos árbol binario. Un árbol binario es un árbol donde todos los vértices tienen a lo sumo 2 hijos. Y un árbol binario completo es un árbol donde todos los vértices tienen exactamente 2 hijos. ¿Se ve la diferencia? Uno tiene menor o igual, hay algunos vértices que tienen 2 hijos, otros 1, otros ninguno, pero si es completo, todos los padres tienen 2 hijos exactamente. Bien, alumnos, de acuerdo al ejemplo que hemos trabajado juntos y a la teoría de este concepto, podremos realizar la siguiente actividad práctica donde pondrán en funcionamiento lo aprendido. Bien, alumnos, aquí les doy algunas claves de la respuesta de lo que han estado trabajando. Por ejemplo, ¿cuál es la altura del árbol? Es 3. ¿Y es un árbol binario completo? No, no tiene siempre la misma cantidad de hijos. El tema que vamos a tratar ahora es árboles expandidos. Miremos el siguiente grafo. La primera pregunta ¿es un árbol este grafo? Bueno, obviamente no, porque vemos muchos ciclos. Pero hay una propuesta. ¿Puedo obtener un subgrafo de él que sea un árbol? Respuesta rápida sería, ¿y si tomo 2 vértices que sean adyacentes y ya tengo un árbol? Simple, pero tengo un árbol. Pero, ¿cuántos árboles puedo obtener de esta manera? Y muchos. La idea del problema del árbol expandido es obtener
un subgrafo que utilice todos los vértices del grafo y que sea árbol. En este ejemplo, cuenten cuántos vértices tiene este grafo. Bueno, es fácil ver que tiene 8 vértices. Sobre las aristas que hay números. Se llaman grafos con peso, que también lo podemos pensar en vez de peso, costos, que es un trabajo bien interesante, trabajos de analizar los costos de ir de un punto a otro. Puedo, aparte de proponerles obtener un subgrafo que utilice todos los vértices, que sea árbol, puedo proponerle busque de todas las posibilidades el árbol de menor peso o de menor costos. En inglés tiene el título de Minimum Spanning Tree, que es el conocido problema MST por las siglas en inglés. Utilicemos técnicas para obtener estos árboles MST. Es un algoritmo básico de elegir un vértice, cualquiera, me paro en cualquier vértice. Y a partir de ese vértice hacer crecer el árbol. Es decir, tomo un vértice y le anexo otro vértice que sea adyacente a él. En cada paso se agrega la arista más barata o de menor peso. Si hay varias aristas con esa condición de tener el mismo peso, se puede elegir cualquiera. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que al agregar una arista, que esa arista no tenga uno de sus extremos en los árboles parciales o del paso anterior. Recuerden que queremos árboles, entonces nunca tenemos que formar ciclos. Bueno, organicemos este trabajo. Una forma de organizar este trabajo es hacer uso de una tabla, como por ejemplo la que se muestra ahora. Una tabla de 3 columnas donde puedo ver el vértice de inicio, el vértice extremo y el costo que tiene agregar esa arista con esos dos vértices, el inicio y el extremo, en el grafo. Al finalizar el algoritmo, la tercera columna nos va a dar el peso total de ese árbol. Si voy a hacer el algoritmo en forma pictórica, yo puedo remarcar con colores las aristas que voy eligiendo. Bueno, alumnos, hemos terminado este tema y ahora los invito a hacer la actividad práctica integradora. Están en condiciones, con todos estos repasos, de hacerla exitosamente.